¿qué tal? Soy Luisa. Bienvenidos al quinto clip del taller Mujeres Artistas, Presencia, Vida y Obra. Hoy vamos a hablar de una gran pintora mexicana, la primera mujer en presentar su trabajo en los Estados Unidos, María Izquierdo. Recuerden que pueden hacernos llegar sus comentarios por diferentes redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Cultura San Luis Potosí, en Instagram como San Luis Cultura y en Twitter como Cultura San Luis P. Antes de comenzar a hablar de lleno de la vida y obra de María Izquierdo, me gustaría repasar un poco el contexto histórico de ese momento. Recuerden que estábamos en el México postrevolucionario y fue en ese momento en el que salió a la luz uno de los movimientos más importantes para la historia del arte de nuestro país, el muralismo. Podemos mencionar a tres de los artistas más populares como Siqueiros, Rivera y Orozco, por mencionar algunos. Y claro, es también en ese momento cuando existe una de las pintoras más populares contemporánea de María Izquierdo, Frida Kahlo. El muralismo mexicano tenía como misión o como característica principal revalorizar la historia, nuestros orígenes. Por eso muchas de las piezas o de las obras tocaban temáticas prehispánicas, nos hablaban acerca de la mexicaneidad, en fin, usos y costumbres, la raza, la gente, los estilos, todo ello. Sin embargo, hubo más cosas aparte del muralismo. Otra de las intenciones del muralismo era que el arte fuera accesible para todos, es decir, que se sacara a las calles, que no estuviera simplemente encerrado en galerías o en museos. Por eso es que el gobierno mexicano se encargó de promocionar los murales haciéndolos en diferentes edificios públicos para que todas las personas pudiéramos tener acceso al arte y a la cultura. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en el año de 1902 en San Juan de los Lagos, México. Ella se casó cuando tenía tan solo 14 años de edad y fue madre de 2 hijos. Dejó a su marido, es decir, se divorció en el año de 1923 y una vez que se separó de él, se trasladó a la Ciudad de México con la idea de estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Se sabe que a partir de ese momento o que en ese periodo compartió casa con la fotógrafa Lola Álvarez Bravo. Tiempo después estableció una relación sentimental con Cándido Posadas Izquierdo. Para 1928 se matriculó en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México, donde estudió con grandes maestros como Manuel Toussaint, el pintor Rufino Tamayo, con quien desde 1929 a 1933 más o menos estudió y aprendió la técnica de la acuarela. Hay muchas cosas que se han especulado acerca de la relación que tuvo Rufino Tamayo. Sin embargo, una de las que cabe destacar es este rumor acerca de que no se sabe quién influyó en el estilo de cada quien, si ella en el de él o viceversa. En 1928, María Izquierdo se matriculó en la Escuela Nacional de Artes Visuales. Sus primeros trabajos se dedicaron a retratar a su familia y amigos, como el trabajo aclamado por la crítica Las niñas durmiendo, realizado alrededor de 1930, que eran un retrato de su hija y su sobrina. Más adelante abrazó lo que serían los principios del surrealismo. Recordemos que también en esa etapa llegaron a México varios artistas que se denominaron surrealistas, artistas que venían sobre todo de Europa. Sus pinturas, las pinturas de María Izquierdo, incluían temática como la industria, los grandes edificios, calles y semáforos, es decir, el paisaje urbano. Fue ahí cuando el nombre de María Izquierdo comenzó a tener cierta popularidad. Gracias a ello, en 1930 llevó a cabo una composición de la cementera La Tolteca, con la que participó en un concurso artístico convocado por la misma empresa y que le otorgó una mención honorífica especial del jurado. Todo esto, por primera vez en la historia del arte mexicano, ubica a una mujer en la posición de exponer una obra públicamente, es decir, no dentro de una galería solamente. Ahora bien, la pintura de Izquierdo se inserta en la tendencia del arte postrevolucionario. Para 1929 realizó su primera exposición individual en la Galería de Arte Moderno de la Ciudad de México.
Un año más tarde se convirtió en la primer mujer en presentar su trabajo en los Estados Unidos, una muestra que fue organizada por el Centro de Arte de Nueva York. Esa primera exposición fue muy comentada en publicaciones de la época y la introducción del catálogo fue escrito nada más ni nada menos que por el que era el maestro de maestros del arte mexicano en la época, es decir, Diego Rivera. En ese momento, él también era el director de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Diego Rivera inclusive define a María Izquierdo, o la llegó a definir, como una de las personalidades más atractivas del mundo del arte y uno de los mejores elementos de la academia, catalogándola como un valor seguro y concreto. Hay que poner atención a esta afirmación, sobre todo por algunos datos que vamos a dar más adelante. Ese mismo año, en el Museo Metropolitano de Artes, presentó una exposición de pinturas mexicanas que incluyeron obras de Rufino Tamayo, María Izquierdo y, por supuesto, Diego Rivera. Muchas de las composiciones de María Izquierdo realizadas en 1929 rememoran en buena medida muchos de los trabajos de las escuelas de pintura al aire libre, que era otra de las tendencias importantes en esa época. Escuelas que visitaba frecuentemente. Es difícil catalogar las pinturas o la obra de María Izquierdo, pues en ellas encontramos naturalezas muertas, autorretratos, retratos, bodegones, altares de dolores, escenas de circo, escenas de la vida urbana, en fin, entre muchos otros temas. Sin embargo, hubo quienes llegaron a afirmar que ella era la precursora de las verdaderas fuerzas del alma india, del alma indígena. En muchas de sus obras interpretó tradiciones mexicanas, creó atmósferas sobre los objetos populares de la época y que también eran objetos de su preferencia. Muchas estudiosas de los procesos feministas toman la obra de María Izquierdo para entender la visión de la mujer de esa época. María Izquierdo fue una mujer muy activa en ese sentido. Fue miembro de un grupo antifascista y también dirigió carteles revolucionarios femeninos para Bellas Artes. En esa exhibición compartió espacio con otras grandes artistas como Lola Álvarez Bravo, Regina Pardo y Celia Redondo, entre muchas otras. En ese sentido, fue una mujer que siempre estuvo en movimiento. Formó parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarias y contribuyó en la causa de la expropiación petrolera, realizando una subasta de arte mexicano. María Izquierdo llevó a cabo una conferencia radial titulada La mujer y el arte, lo que la convierte en una pionera de la divulgación del quehacer de las mujeres artistas en México. En ese texto denunció la opresión en la que vivían las mujeres. Años después, escribió para la revista Hoy textos enfocados a exponer cuál era la situación y lo complejo y problemática que era precisamente esa situación de las mujeres artistas en nuestro país. Por todo lo anterior, María Izquierdo es considerada una artista feminista. En la década de los 40, María Izquierdo impactó al mundo del arte, pues por primera vez su discurso era totalmente enfocado hacia la situación de la mujer. En esas obras encontramos mujeres atadas, mujeres en desesperación, mujeres desnudas, mujeres arrodilladas, muchas veces atadas a columnas que existen en espacios metafísicos y fuera del tiempo. Esas obras se dice que reflejan mucho la situación sentimental que vivía en ese momento con el artista Rufino Tamayo. Tiempo después, María Izquierdo comenzó una relación con el artista sudamericano Raúl Uribe, quien se enfocó en promocionar la obra de ella para la venta con cuerpos diplomáticos. Esta artista, sin embargo, la abandonó después, pues María Izquierdo sufrió un ataque de hemiplegia, lo que le causó una parálisis en la mitad de su cuerpo y la pérdida del habla. Esto durante 1948. Aunque esto impedía su movilidad del lado derecho, ella continuó su carrera usando solo su brazo izquierdo y mencionó lo siguiente: si no recupero el movimiento de mi mano derecha, pintaré con la izquierda o con las dos. ¿Qué más da?
no se pinta con las manos. La pintura debe salir del alma, pasar por el cerebro y luego la emoción la debe derramar sobre una tela, madera o muro. Más aún, si mis manos no sirvieran ya para pintar, colocaré los pinceles en mi boca y así pintaré. Esa es mi promesa a mí misma y a los demás, y así la cumpliré. En ese momento, la situación financiera de María Izquierdo se vio mermada debido a la falta de producción. Fue así cuando perdió su principal fuente de ingresos. Entonces pasó de una situación estable a otra de casi extrema pobreza. Se cuenta que los cuadros vendidos después de ese periodo solo fueron firmados por ella, pero ese es uno de los mitos. Sus amigos se reunieron para crear un fondo del cual ella pudiera obtener dinero una vez al mes. Sin embargo, su esposo, Raúl Uribe, decidió retirarlo de manera total y comprar un departamento de lujo. Durante sus últimos años, María Izquierdo asistía a galerías en una situación deteriorada físicamente. Para el año de 1955 murió en la Ciudad de México, víctima de una embolia. Una vez o inmediatamente que su muerte sucedió, se inició una lucha legal por el reparto de sus bienes. Sus hijos hicieron acto de presencia cuando ella aún estaba en el lecho de muerte e inmediatamente se pusieron a debatir quién se iba a quedar con sus cuadros y con su biblioteca. Bajaron el cuerpo cubierto de palomas hechas con papel de China a forma de una cobija. Algunos decían que parecía el descenso de un ángel. Durante su cuerpo presente aparecieron al fin sus amigos, de quienes no había sabido nada en los últimos años. Su funeral se convirtió en una venta de sus cosas, donde se vendieron muebles, libros, pertenencias, obra. Tan fue así que al terminar el funeral, todo se había vendido. María Izquierdo fue una mujer que destacó en el arte durante la primera mitad del siglo XX. Y aunque tenía muy buena relación con los artistas plásticos de la época en México, no se libró de su condición de mujer. Y un ejemplo es lo que pasó en 1945, cuando le habían ofrecido un contrato para pintar el departamento del Distrito Federal. Ese contrato fue cancelado gracias a la intervención de Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, quienes se opusieron a que ella realizara esa obra, argumentando que carecía de experiencia y de calidad artística. Algunos de sus amigos levantaron cientos de firmas solicitando la continuación de la obra. Sin embargo, eso nunca sucedió. Fue ahí cuando María Izquierdo se expresó de la siguiente manera: en México es un delito ser mujer y tener talento. El primer obstáculo que tiene que vencer la mujer pintora es la vieja creencia de que la mujer sirve solo para el hogar. Cuando logra convencer a la sociedad de que ella también puede crear, se encuentra con una gran muralla de contención, formada por la envidia o complejo de superioridad de sus colegas. Después vienen los eternos improvisados críticos de arte, que al juzgar la obra de una pintora casi siempre exclaman: para hacer pintura femenina no está mal, como si el color, la línea, los volúmenes, el paisaje o la geografía tuvieran sexo. Fue hasta el año del 2011 cuando se integró a la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón Civil de Dolores a María Izquierdo. Y bueno, este acto de alguna manera le hizo justicia a la vida, presencia y obra de esta gran pintora. Con esto finalizamos el clip, no sin antes recordar que la influencia que tenían artistas plásticos como Diego Rivera, Siqueiros y Orozco en la promoción y validación de las mujeres artistas y sus obras en México durante la época de la posrevolución era muy clara. En fin, hoy les quiero recomendar este libro que se llama Evaporadas, las chicas malas de la literatura, escrito por Eve Gil. Esta es una recopilación de escritoras mujeres que han trascendido no solamente por su obra, sino también porque en su momento han sido
protagonistas de grandes escándalos en la literatura y en el mundo del arte. Bueno, eso es todo. Hasta pronto.